Bueno, buenos días a todos, algunos de vuelta, algunos por primera vez. Vamos a empezar con la clase de hoy y como siempre vamos a empezar con un repaso de lo que vimos la clase pasada, que fue bastante. Así que ahí pueden aprovechar para preguntar por si tienen dudas. La clase pasada arrancamos viendo los problemas del pipeline, que dijimos que se llaman riesgos, en inglés es hazards, y son de tres tipos. Pueden ser riesgos estructurales, riesgos de datos y riesgos de control. La manera de solucionar los riesgos, de manera genérica y simple, por decirlo así, de solucionar los riesgos, es parando el pipe hasta que el riesgo se resuelva. Pero lamentablemente eso nunca es una buena opción, porque eso me aumenta el CPI. Entonces, ¿qué implica parar el pipe? Parar el pipe implica poner burbujas en las tres últimas etapas, o sea, poner señales de control de manera que no se haga nada en las tres últimas etapas, sobre todo que no se escriba, controlar que no se escriba y no se guarde nada, y congelar las dos primeras etapas de manera que no se busque una nueva instrucción y no se decodifique una nueva instrucción. Después, empezando a analizar cada uno de los riesgos, vimos que los riesgos estructurales, el risk file, están resueltos mediante diseño. Entonces, por suerte, o por diseño en realidad, un buen diseño, no teníamos riesgos estructurales y no había que parar el pipe por los riesgos estructurales. Después analizamos los riesgos de datos y vimos que son provocados por dependencias entre instrucciones que aún están dentro del pipe. O sea, es cuando hay una instrucción que depende de otra instrucción que todavía está dentro del pipeline, esa otra instrucción. O sea, cuando las dos instrucciones juntas están dentro del pipeline. Una cosa hay que tener en cuenta es que no todas las dependencias son riesgos y que los riesgos de datos principalmente los solucionamos mediante adelantamiento, que implica agregar bastante hardware, y también por reordenamiento, que implica, ya esto es por software, implica que el programador o el compilador pueden reacomodar las instrucciones para evitar las dependencias. Esto pasa sobre todo con el riesgo de datos de una instrucción load seguida de una instrucción que use el dato del load. ¿Y alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿O por ustedes tienen alguna duda de la clase pasada con respecto a estos temas? Después también vimos, fíjense, tenemos dos diapositivas de repaso. Vimos riesgos de control la clase pasada, que son riesgos provocados por los saltos, porque cuando llega un salto y se decodifica un salto, ya hay instrucciones, por lo menos en la etapa de fetch, y eso es un problema de ver qué instrucción se busca. Y la idea es detectar y resolver lo antes posible el salto. Entonces, que siempre en todos los riesgos hay una parte de detección del riesgo y una parte de solución del riesgo. Después empezamos con lo que es este tema 9, empezamos con lo que es super pipelining y vimos que conviene aumentar la etapa para aumentar la cantidad de etapas de un pipeline para mejorar la performance. Eso es una conclusión que ya habíamos sacado anteriormente, pero que al aumentar las etapas del pipeline aumenta el impacto de los riesgos, aumenta la probabilidad de ocurrencia y aumenta la penalidad en caso de que ocurra. Y también puede haber problemas de lo que es validez. Entonces, hay que ver hasta qué punto realmente se puede incrementar la cantidad de etapas. Pero la gente igual, los fabricantes de procesadores, lo solucionan y vimos varios ejemplos en los cuales realmente tienen entre 12 y 19 etapas como un valor normal hoy en día para procesadores de alta performance.
Y terminamos la clase pasada empezando a ver predicción de saltos. Predicción de saltos era una manera de detectar y resolver lo antes posible los riesgos de control. Vimos que hay dos tipos de predicción de saltos. Vimos que la predicción estática, que era simplemente una predicción que no cambiaba durante la ejecución del código. Era una predicción simple, entre todo sencilla, pero que no era tan buena, o sea, no daba buenos grados de predicción. Entonces, en general, en procesadores de alta performance no se usa más. Y la que se usa es una predicción dinámica de saltos. Es una predicción que va cambiando con la ejecución del código. Y lo que se mantiene es una tabla que se llama BHT, Branch History Table, que mantiene un historial de todos los saltos que van ocurriendo, y se mantiene también un buffer de destino de saltos, un branch target buffer, que es a dónde va el salto. Entonces la idea es que con estas estructuras, que normalmente van juntas, uno puede detectar si la instrucción que se está buscando es un salto, saber si va a saltar o no, y saber a dónde va a saltar. Y de esa manera resolver todo el salto en la etapa de fetch. ¿Alguna pregunta? Se sumaron varios en el transcurso del repaso, así que buenos días para ellos. Y si hay preguntas sobre la clase pasada, es el momento ideal hacerlas ahora. Bueno, parece que no. Así que me habían quedado un par de diapositivas sueltas o colgadas con la predicción dinámica de salto. Una que repasa la explicación, digamos, que les conté. La idea es que cuando se va a hacer el fetch de una instrucción y el PC se pasa, digamos, el PC se actualiza el PC y se pasa el PC a la memoria de instrucciones, al mismo tiempo se revisa la tabla de historial de saltos. O sea, así como se busca en la memoria de instrucciones, se busca en esa tabla para ver si hay alguna entrada que se corresponde con ese PC que se está buscando. De esa manera se verifica si hay un salto, o sea, si la instrucción que estoy buscando es una instrucción de salto. Si encuentro una instrucción de salto en la tabla de historial, o sea, si encuentro el PC en la tabla de historial, significa que la instrucción que estoy buscando es un salto. Y lo que voy a hacer es decir, va a pasar lo mismo que pasó la última vez, o sea, voy a fijar en los bits de predicción y voy a seleccionar, digamos, el destino, o sea, de PC, o sea, con qué se va a escribir PC, ya sea con PC más 4 o ya sea con lo que está en el buffer de destino del salto. Si por algún motivo no se acierta la predicción, si yo sé que después elijo, selecciono el valor, se busca la instrucción, pero después la instrucción que era salto se decodifica y se dice, uy, no, mira, te equivocaste, no era la instrucción correcta, se vacía el pipeline, se paga la penalidad y lo importante es, se actualiza la predicción para decir, mira, la vez pasada no acerté y tuve un problema. Entonces, lo que les comentaba recién, con la tabla de historial de saltos y el buffer de destino de saltos, toda la resolución de saltos se puede hacer en la etapa de fetch. Y de esa manera no se pierde ningún ciclo de resolución del salto. Ahora, una pregunta que se puede hacer es, ¿cuántos bits se usan para mantener el historial? Para mantener la predicción, digamos. Normalmente, o lo más simple que se puede hacer es mantener un bit. O sea, yo directamente, cuando llego a un salto, yo
predigo si ese salto va a saltar o no. Entonces, después, si fallo la predicción, bueno, lo cambio y lo actualizo a, bueno, si yo he supuesto que saltaba y no saltó, lo cambio para la próxima para que no salte. Y si al revés, hago viceversa. O sea, si mi predicción decía que no iba a saltar y el salto terminó efectuándose, entonces actualizo la predicción como que la próxima vez que se tome o que llegue esa instrucción, sí va a saltar. Ahora, el tema es que con un bit la tasa de acierto mejora con respecto a todas las estáticas, pero sin embargo no es tan buena como me gustaría. Entonces, ¿qué puede pasar? Hago 2 bits, hago 2 bits de predicción y la idea es que se usa una MEF simple de 4 estados, en las cuales solo cambia la predicción si no acierto 2 veces consecutivas. O sea, yo supongamos voy a predecir que el salto va a saltar y después el salto no salta. Entonces, en vez de cambiar, digamos, la predicción, yo sigo haciendo la predicción de que el salto va a saltar, pero de una manera ya más dudosa, por decirlo así. Entonces, si vuelve a aparecer esa instrucción de salto, yo voy a seguir prediciendo que eso va a saltar, y si vuelve a fallar, o sea, 2 veces seguidas falla, entonces recién ahí cambio mi predicción diciendo ahora no va a saltar. Pero digo que no va a saltar también de una manera eh, no muy segura, o sea, medio dudosa. Entonces, si realmente viene el salto de vuelta y no salta, entonces lo confirmo, digo, no, si estoy seguro que no va a saltar. Y si en cambio salta, vuelvo a eh, mantener como una histéresis, digamos, de la predicción, que necesito que fallar la predicción 2 veces seguidas para que realmente cambie la próxima predicción. ¿Se entiende la idea de usar más bits para mantener eh, la predicción, digamos, para mantener la historia de predicción? De todas maneras, lo que es predicción de saltos, todo lo que es predicción dinámica de saltos, es un tópico y un tema que es muy investigado. Suelen salir cada tanto, cuando salen procesadores nuevos, usualmente hacen algún tipo de mejora o de cambio en su predictor de saltos, y normalmente esos algoritmos ya no son muy públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque son parte de las ventajas competitivas que puede tener algunos de los fabricantes de procesadores. La idea es que se prueban múltiples algoritmos de predicción. Algunos diseños inclusive usan redes neuronales, o sea, se usan conceptos de otras materias, tipo inteligencia artificial, para hacer por hardware una predicción de saltos para tratar de mejorar lo máximo posible las tasas de acierto en la predicción de saltos. Se prueban con múltiples cantidades de bits para la historia, se prueban varios niveles de predicción de saltos, o sea, son bien complejos los predictores de saltos que se usan actualmente. Ahí, por ejemplo, les paso una dirección, una página web, con donde hay varios algoritmos de predicción de saltos, desde los más simples hasta los de hace unos cuantos años, o sea, no están los últimos, pero hay varios para el más curioso que quiera indagar en este tema. Sí, sin embargo, lo que sí se dice y sí se muestra, que los procesadores modernos siempre tratan de incrementar lo máximo posible la tabla de historial de saltos y el buffer de direcciones de destino de salto. Porque cuanto más saltos pueda grabar yo y cuanto mejor sea mi predicción de saltos, menos penalidad voy a tener que pagar. O sea, eso siempre quédense con la idea de que es importante.
Entonces lo que se busca en general es tener que las tasas de predicción de salto sean cercanas al 99% para todo tipo de saltos, ya sea salto atrás, salto hacia adelante, etc. Y la moraleja de todo esto es que se prefiere continuar invirtiendo en hardware en vez de pagar las penalidades. O sea, se busca que el CPI siga siendo lo más cercano a 1 que se pueda, no pagar la penalidad de, 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 de hacer una mala predicción de saltos y sí pagar, poner más hardware, más lógica, más transistores, porque eso a la larga sigue siendo impulsado por la ley de Moore, en el cual yo los transistores sé que puedo duplicar de algún modo la cantidad en 2 años o en 3 años, entonces trato de ver cómo puedo hacer que agregando transistores no pagar la penalidad, porque sé que la penalidad sí es un problema que no es de fácil resolución. Entonces prefiero resolverlo agregando hardware y haciendo más costoso el procesador, porque eso es lo que puedo hacer. ¿Alguna duda? ¿Se entendió hasta aquí? Gracias, Jonás. Ahora pasamos a ver otro tópico avanzado de paralelismo, otro concepto avanzado, y este es el más largo y jugoso del tema, porque a su vez abarca varios temas, varios subtemas más, que es paralelismo a nivel de la instrucción. Buenos días, Martín. Llego un poquito tarde, pero no hay problema. Paralelismo a nivel de la instrucción abarca varias cuestiones y lo que quiere decir es lo siguiente. Nosotros vimos con el diseño en pipeline que obtuvimos una buena performance. O sea, hicimos un diseño que tiene un CPI igual a 1 y que tiene una duración del ciclo T bastante pequeña, sobre todo en comparación con el procesador de ciclo único. Con Super Pipelining, vimos en la clase pasada, que podemos aumentar más la performance, pero eso implica que se aumenta la performance haciendo el ciclo T más pequeño, pero manteniendo el CPI igual a 1. Entonces, como la performance es cantidad de instrucciones por CPI promedio por la duración del ciclo, Super Pipelining me achica la duración del ciclo, pero no me modifica el CPI. El CPI sigue siendo igual. Ambos casos, tanto pipelining como super pipelining, obtienen ese CPI igual a 1 asumiendo que no hay riesgos. Pero la realidad es que los riesgos existen. Siempre voy a hacer todo lo posible por minimizarlos, por evitarlos, pero los riesgos pueden estar. Y si están, sabemos que me aumentan el CPI. Entonces, super pipelining, por ejemplo, corre el riesgo de aumentar el CPI, pero achicar el T. Hay que ver si el producto de los dos realmente conviene. Pero la pregunta que la gente se puede hacer, que los diseñadores de procesadores se hacen es, ¿se puede mejorar aún más la performance? ¿O cómo puedo hacer para seguir sacándole el jugo a mi código, que es el mismo, con la cantidad de instrucciones, y tratar de obtener siempre una mejor performance? ¿Se puede hacer que el CPI sea menor que 1? O sea, ¿puedo hacer que una instrucción se ejecute en menos de un ciclo de reloj? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puedo hacer que una instrucción se ejecute en menos de un ciclo de reloj? Jonás dice con acierto que no. O sea, yo no puedo hacer que una instrucción se ejecute en menos de un ciclo de reloj. Pero acá pasa la clave de lo que es CPI. CPI es ciclos promedio por instrucción. Entonces, lo que uno puede hacer es ejecutar varias instrucciones en un mismo ciclo, en paralelo. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto con la lavandería, de poner eh, lavarropas, varios secarropas, varias estaciones de doblado y planchado?
Y de esa manera podemos hacer un procesador, un diseño superescalar, se llama así, en el cual tengo varios pipelines, por decirlo así, en paralelo. Cada uno ejecuta instrucciones en un ciclo, pero en promedio yo voy a poder ejecutar más instrucciones por ciclo, y de esa manera en cada ciclo voy a estar, como si estuviera ejecutando menos de una instrucción. ¿Se entiende? Entonces, para ver procesadores superescalares hay que entender primero que todo procesador en Python tenía dos características implícitas, que no le dimos mucha bolilla porque era lo obvio, lo natural. Entonces ahora es cuando vamos a cuestionar esas dos características. La primera característica era que en cada ciclo se emite una nueva instrucción. O sea, nosotros decíamos que el CPU era igual a 1 porque en cada ciclo actualizaba el PC, entonces arrancaba una nueva instrucción, en cada ciclo se buscaba una nueva instrucción en la memoria de instrucciones, y en cada ciclo se pasaba una nueva instrucción de la memoria de instrucciones a la etapa de decodificación. En cada ciclo se decodificaba una instrucción. Entonces todo eso, la búsqueda y la decodificación de la instrucción, cada una se hacía, cada uno en su ciclo, pero siempre era una por ciclo. Todo era un continuo en el pipe, y era cada ciclo que llegaba yo buscaba una instrucción. Cada ciclo decodificaba una instrucción. O sea, no, era siempre una nueva instrucción por ciclo. Y a su vez, en cada ciclo se finalizaba una instrucción. O sea, la última etapa siempre era la etapa de writeback, entonces yo siempre tenía una instrucción en la etapa de writeback y podía finalizar en cada ciclo una instrucción. La idea es que ahora distinguimos lo que es la emisión de instrucciones, lo que es el issue, y lo que es la finalización de instrucciones, que es el commit en inglés. En inglés las palabras son issue y commit. Cuántas instrucciones pueden emitirse por ciclo y cuántas instrucciones pueden finalizarse por ciclo. Y resulta que esta es una gran limitación del pipeline estándar, que se pueda solamente emitir una y solamente finalizar una, con los dibujitos que hemos hecho nosotros. La idea de un procesador superescalar es que de algún modo busque emitir y finalizar más de una instrucción en cada ciclo. Y una idea genérica es más o menos con el dibujito este que les muestro yo ahora, que es más o menos el mismo dibujo que veníamos trabajando, donde acá tenemos las instrucciones que están en el código, y acá tenemos los ciclos en función del tiempo. Entonces, habíamos visto básicamente las etapas de fetch, decode, execute, memory y writeback. Bueno, la idea es ahora que en un ciclo, en vez de que se haga el fetch de una instrucción, se hace el fetch de dos instrucciones. Y esas dos instrucciones después se decodifican, esas dos instrucciones después se ejecutan, esas dos instrucciones después pasan a memoria, y esas dos instrucciones se hace el writeback. Entonces, si vamos poniendo de dos en dos, fíjense que, por ejemplo, en el ciclo 5, donde antes teníamos 5 instrucciones ejecutándose al mismo tiempo, la idea es que ahora tengamos 10 instrucciones ejecutándose al mismo tiempo. Me pregunta Pablo si eso se hace con dos núcleos. Y no, es una buena pregunta, Pablo, y no, eso no se hace con dos núcleos. La idea es que sea siempre un único núcleo que pueda ejecutar, emitir, es un único procesador, digamos, que en su pipeline es un procesador superescalar que puede emitir dos instrucciones por ciclo. No es lo que hace dos núcleos. Eso, los dos núcleos es otro concepto y lo vamos a ver más adelante. Me pregunta Lucas, ¿eso es lo que llaman dos hilos de ejecución? Tampoco es lo que llaman dos hilos de ejecución, Lucas. Dos hilos de ejecución es el famoso multithreading, y también es otro concepto que vamos a ver más adelante. O sea, las dos cosas las vamos a ver más adelante. Esto simplemente es un procesador superescalar.
que lo que hace es aprovechar lo que vimos en la diapositiva anterior, que se conoce como paralelismo a nivel de instrucción. ¿No? Es una especie de multi-pipeline. Se conoce como superescalar, ese es el nombre. No hay que buscar más cosas. Pero sí son como está dibujado acá, varios pipelines en paralelo. O sea, no alcanza con un pipeline, la idea es poner varios pipelines en paralelo. ¿Estamos? Quédense tranquilos que tanto como múltiples núcleos y múltiples hilos los vamos a ver más adelante. Por ahora vamos con esto que es otro concepto y que es el concepto que sigue siendo pipelining, pero llevado al extremo, por decirlo así. Entonces me pregunta Jonás, en este caso son dos instrucciones al mismo tiempo. Exactamente, en el dibujo que les muestro acá, básicamente es cómo sería si yo, con un superescalar, que en vez de emitir y finalizar una instrucción en cada ciclo, está emitiendo y finalizando dos instrucciones en cada ciclo. Me pregunta Nacho en el chat, o sea que la arquitectura no cambió, sigue todo igual. No, sí va a cambiar, algo va a cambiar, porque hay que ver cómo hacemos para hacer esto. Ya vamos a ver de varias maneras de hacer esto. Y pregunta Jonas si podría poner más, pero hasta un límite. Exactamente. La idea es ver hasta cuántos se puede poner, cuántos pipelines se puede poner en paralelo y ver cuál sería un buen número. Es una buenísima pregunta la que hizo Jonás. Entonces, de vuelta, esto es una idea genérica. Poner varios pipelines en paralelo para emitir más de una instrucción y por lo tanto finalizar más de una instrucción en cada ciclo. Ahora, eso en realidad, una pequeña observación es que cuando el CPI se hace menor que 1, ya normalmente ya no se conoce como CPI y suele invertirse y empezar a llamarse IPC. O sea, en vez de decir tengo un CPI de 0,3, se dice, se hace la inversa, o sea, 1 sobre CPI, y se dice tengo un IPC igual a 3. ¿Qué es un IPC igual a 3? Que puedo completar 3 instrucciones por ciclo. Entonces viene de instrucciones por ciclo. Nótese que en la ecuación de performance sigue funcionando CPI. ¿Vamos? Entonces ahí sí funciona el CPI igual a 0, algo, etc. Pero como es difícil decir qué es mejor, un CPI de 0,2 o de 0,16. Y no, es mejor decir puedo ejecutar 5 instrucciones por ciclo o 4 o 6 instrucciones por ciclo. Es mucho más fácil de entender para los humanos los números positivos mayores que 1. Porque cuanto más grande, mejor. Y eso es algo que nos resulta más fácil. Ahora, este procesador superescalar, con esa idea que vimos, necesita 3 técnicas para funcionar, que son estas que están acá. Primero, emisión dinámica de múltiples instrucciones, ejecución fuera de orden y ejecución especulativa. Las vamos a ver a las 3. Pero antes de ver emisión dinámica de múltiples instrucciones, vamos a ir paso a paso, como es más natural para los argentinos futboleros, y vamos a ver primero cómo hacemos una emisión de múltiples instrucciones. Vamos a ver qué es lo que tenemos que cambiar en nuestro camino de datos para hacer que esto funcione de a 2. ¿Vamos? Claro, dice Lucas, como diría Mostaza, paso a paso. Ya mucha gente ya ni sabe quién es Mostaza, pero ya queda el programa de Teis Sport, pero no importa, vamos tranquilo. La idea es que vamos a ver que un procesador superescalar tiene todo esto, estamos, siempre con la idea de aprovechar el paralelismo a nivel de las instrucciones, y vamos a ver poquito a poquito cómo se va haciendo esas 3 cosas. Lo primero es cómo se hace para emitir múltiples instrucciones. O sea, cómo hacemos para hacer 2 fetch al mismo tiempo. Entonces, ahora, la primera observación es que tener varios pipelines en paralelo
no tienen varias memorias de instrucciones. La memoria de instrucciones siempre es única. Siempre voy a buscar a memoria, porque recuerden lo que era el diagrama de las 5 partes de los procesadores, el diagrama clásico de von Neumann. Entonces el procesador siempre va a la memoria y la memoria es única. Los programas están guardados en una única memoria. ¿Estamos? Entonces, yo no es que puedo hacer 2 fetch, pero sí lo que puedo hacer es, en un fetch, traer varias instrucciones. ¿Se entiende? Entonces, o sea, si yo tengo mis pipelines en paralelo, imagínenselo, lo que sí puedo hacer es ir a memoria, pero en vez de traer una instrucción, traer 2 o más instrucciones. ¿Se entiende? Esa es la manera de hacer una búsqueda de varias, o sea, una emisión múltiple. No es tener varias memorias, sino con un único fetch y buscar varias instrucciones. Para hacer eso, hay 2 maneras también posibles, que es la emisión estática y la emisión dinámica. Yo recién les hice un spoiler que los procesadores superescalares la que tienen es dinámica, pero lamentablemente vamos a empezar viendo la estática porque es la más fácil de entender y la que nos va a ayudar primero a entender la estática y después vamos a la dinámica. ¿Cómo es la emisión estática de múltiples instrucciones? La idea es que acá el compilador, o sea, imagínense que ustedes ahora tienen en esta única memoria, es una memoria más ancha, en una manera de visualizarla, en la cual ustedes cuando van a hacer el fetch con el PC, en vez de traer una instrucción, traen 2 instrucciones. Entonces la memoria es más ancha. Ahora, ¿cómo hacemos para poner esas 2 instrucciones? La idea es que el compilador sea el que agrupa las instrucciones de manera tal que puedan ser emitidas juntas en el mismo ciclo. O sea, ustedes escriben el programa de manera normal, pero cuando eso se va a guardar en la memoria de instrucciones, el compilador las va acomodando a las instrucciones de manera tal que después las pueda buscar y pueda emitir dos o más en el mismo ciclo. La idea es como que va armando paquetes de instrucciones, ¿se entiende? O sea, pone esta instrucción junto con esta otra, aquella con la que está más allá, las va poniendo juntas para que se graben en la memoria juntas y de esa manera cuando yo busco una, en realidad busco varias. ¿Estamos? Para hacer eso, el compilador se tiene que encargar también de detectar y de evitar los riesgos, para ver qué instrucciones realmente pueden emitirse juntas, tienen que ser instrucciones que no tengan dependencias entre ellas, porque si la instrucción depende o sea, la instrucción 2 depende de la instrucción 1, yo no puedo poner la instrucción 1 y la 2 para que se ejecuten en paralelo. Jonás plantea en el chat, para eso las instrucciones tendrían que ser dependientes. En realidad tendrían que ser independientes para poder ejecutarse en paralelo. No tienen que tener ninguna dependencia entre sí. ¿Estamos? Y es el compilador el que va a tener que analizar los riesgos y tratar de decir, bueno, si estas dos se pueden ejecutar en paralelo. En el caso de, haciendo siempre nuestra analogía con la lavandería, imagínense que ahora ustedes tienen los 2 lavarropas, ¿estamos? Pero lo primero que hay que hacer es que alguien tiene que decir, bueno, a ver, estas 2 bolsas de ropa, ¿las puedo ejecutar de algún modo en paralelo? O resulta que por algún motivo a esta bolsa tiene que esperar, y bueno, entonces, eventualmente si tengo que esperar, en este ciclo pongo solamente una bolsa de ropa, ¿estamos? Entonces el compilador reordena las instrucciones para evitar dependencias en un paquete y si no puede completar un paquete de instrucciones con instrucciones útiles, y bueno, habrá que completarlo con instrucciones no, que no hacen nada. Entonces me pregunta Ignacio en el chat, bueno, hay varias cosas en realidad. Primero Lucas dice,
se empezaría a complicar por las dependencias también, ¿o no? Exactamente, o sea, las dependencias ya hay que ver cuáles puedo y cuáles no. Entonces, hay que ver si me conviene hacer un paquete muy grande, porque capaz que con mi código no pueda hacer un paquete más grande, entonces al final sea más difícil. Y a lo mejor agrupas paquetes que son convenientes. Bueno, la idea es que trate de hacer paquetes que son convenientes. A veces se va a poder y a veces no. Me pregunta Ignacio si nosotros podemos modificar el compilador. En general, no, digamos, un compilador tiene ciertas optimizaciones, pero eh, vos usás el compilador. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay gente que escribe los compiladores. Entonces, un escritor de compilador tiene que tener todas estas cuestiones en consideración y ver qué es lo que puede hacer. Entonces, después el compilador va a recibir tu programa y va a tratar de hacer lo mejor posible en base a tu programa escrito y en base a lo que él sabe de lo que tiene la arquitectura por debajo y cómo lo puede mejorar a tu programa. ¿Se entiende, Nacho? Entonces, claro, Lucas dice que una instrucción depende de otra que no está en ese paquete. En ese caso sí se pueden ejecutar en el mismo paquete, digamos, dos instrucciones que son independientes. Y si hay dependencia, bueno, irá para después, como sigue ahora, digamos, es un paquete posterior que se ejecutará en el ciclo siguiente. Si las dependencias están, las dependencias hay que respetarlas de algún modo. ¿No? Esto es un concepto que solamente va en esta diapositiva, o en dos diapositivas creo, el concepto de Very Long Instruction Word. Llevado al extremo, esto de emisión estática, significa que en la emisión, si la emisión estática de múltiples instrucciones, el compilador trata de agruparlas en paquetes. Y esos paquetes se los puede pensar como instrucciones largas, por el hecho que les dije yo de que ustedes cuando van a hacer el fetch con un PC de una instrucción, ahora en vez de buscar una, van a buscar dos. Y bueno, si ya que buscamos dos, busquemos cuatro. Bueno, busquemos cuatro. Bueno, busquemos ocho. Entonces, el Very Long Instruction Word apunta a eso, de cuando en vez de buscar una buscamos muchas, por ejemplo 8, es como si buscáramos una instrucción que es muy larga, porque en realidad contiene un paquete de 8 instrucciones. Entonces eso, si los pipelines paralelos disponibles son muchos, entonces las instrucciones pasan a ser muy largas, pasan a ser very long. Y esta idea no es muy usada actualmente en procesadores que ustedes conocen por múltiples problemas que vamos a ver en el transcurso de la clase de hoy, quizá la próxima también. Pero la idea es más o menos el dibujo, que los que se imaginen era una cosa así. Ustedes siguen teniendo un solo PC que apunta a una sola dirección de memoria, pero en esa dirección de memoria ustedes tienen un paquete con varias instrucciones. Estamos todas independientes entre sí y cada instrucción es procesada por uno de los pipelines en paralelo. Esto P significa, creo que es Processing Engine, es un motor de procesamiento que se encarga de decodificarla y ejecutarla. Lo importante acá es que esto siempre es una única entrada, después yo hago PC más 4 apunta para acá, y acá habrá otras 4 instrucciones. ¿Se entiende? Lo que cambia es que la memoria es más ancha, porque digamos, en vez de buscar el PC apuntar a la próxima instrucción, apunta al próximo paquete, si lo quieren así, de instrucciones. Y que habrá esto largo de esto va a depender de cuántos pipelines pongo yo en paralelo. Y cuanto más ponga, más difícil va a ser llenar esto con instrucciones útiles. Entonces ahí Pablo me dice, habría que ver el promedio de instrucciones independientes. Exactamente, hay que ver cómo es el promedio de instrucciones independientes para no andar rellenando siempre con knobs. Exactamente. Pablo por lo menos ya parece que va
entendiendo bien la idea y espero que los demás también. Entonces, vamos a ver nosotros, vamos a trabajar con un camino de datos con emisión doble, o sea, vamos a hacer no una very long instruction word, porque no es very long, sino simplemente doble, ¿no? Entonces, nuestro camino de datos, ¿cómo sería con emisión estática de 2 instrucciones por ciclo? O sea, en inglés, dual issue. Sí le vamos a poner una restricción que se usa a veces en la realidad. Es en uno de los caminos, o sea, no son los dos pipelines idénticos, sino que uno de los pipelines puede ejecutar instrucciones tipo R y branch. Y el otro pipeline puede ejecutar instrucciones load y store. O sea, voy a tener dos pipelines, pero no son iguales. ¿Estamos? Todas las instrucciones tipo R y branch van por un camino y las instrucciones tipo load y store van por otro camino. ¿Se entiende? Eso es algo que sí se usa y sí se tiene en los procesadores actuales. Ahora, de vuelta, es el compilador el que tiene que acomodar las instrucciones en memoria y el compilador va a ver si tiene una instrucción tipo R o una instrucción load que pueda ejecutar al mismo tiempo, entonces las va a poner en el mismo paquete. ¿Vamos bien? Sí, sabemos que de la etapa fetch se van a leer 2 instrucciones en cada ciclo. Ahora, en el banco de registros vamos a tener que duplicar los puertos de lectura. ¿Por qué? Y bueno, porque antes recibíamos los operandos de una instrucción, que eran 2 operandos, ahora sí vamos a tener 2 instrucciones, muy probablemente tengamos 4 operandos para leer. En la etapa de ejecución, antes teníamos una ALU, ahora vamos a tener que tener 2 ALUs para, o bueno, puede ser un sumador también, para hacer el cálculo de la dirección de memoria separado de lo que es la ALU para ejecución de las instrucciones tipo R o branch. Vamos a hacer que la memoria de datos solo se conecte a la nueva ALU porque hay 2 caminos. Recuerden que el load store va por un camino y el otro camino no ejecuta accesos a memoria, justo por nuestro IC. Y la idea es que también debemos duplicar, así como hemos duplicado los puertos de lectura en el banco de registros, duplicamos los puertos de escritura en el banco de registros. ¿Por qué? Porque tanto una instrucción load como una instrucción tipo R, en paralelo los dos pueden querer escribir en el banco de registros, obviamente no en el mismo registro, ¿sabes? Pero sí pueden querer hacer 2 escrituras en el banco de registros. Entonces, nuestro camino de datos con emisión doble, los cambios que les mencioné en la diapositiva anterior son los que están pintados de celeste. Fíjense que es nuestro mismo camino de datos, un poquito simplificado. No están agregados los caminos de adelantamiento, hay un montón de cosas simplificadas, pero fíjense, acá en el fetch, en vez de tener una flechita negra, tenemos la flechita negra y la flechita celeste. Buscamos 2 instrucciones. Acá está como antes buscábamos 2 operandos, ahora tenemos que buscar 4 operandos en el banco de registro. Obviamente vamos a necesitar extender 2 constantes. Y después pasamos a la etapa de ejecución. Tenemos la ALU que teníamos antes y ahora vamos a tener otra ALU para el cálculo de la dirección del camino de datos del load store. Por suerte dijimos que como separamos nosotros las cosas, la memoria de datos solamente se conecta para acá y los datos de la ALU pasan derecho, ¿no? Y después, en la etapa de writeback, hay que duplicar los puertos de escritura del banco de registros. Porque si pueden escribir 2 registros al mismo tiempo, por supuesto no tiene que ser el mismo registro. ¿Qué es lo importante de esto? Fíjense que nosotros para hacer un camino de datos con emisión doble, no es que tuvimos que duplicar todo el camino de datos, duplicar todo el pipeline. Lo que hicimos fue la memoria más ancha, por decirlo así. Entonces, en vez de entregarme 1, me entrega 2. El banco de registro es el mismo banco de registro,
¿Estamos? O sea, tiene 32 registros, pero duplicamos los puertos de lectura y los puertos de escritura. Eso sí, para el branch manejamos la misma lógica. ¿Por qué? Porque solamente una de las instrucciones puede ser branch. ¿No? O sea, no pusimos que puede haber dos saltos al mismo tiempo porque no sabía dónde saltaría. También nosotros, al haber hecho que pueda ser un solo camino para instrucciones load store, me hace que, por más que tenga que duplicar la ALU, sea sencillo, digamos, y no tenga que poner varios multiplexores y todas las operaciones que se hacen en estas dos ALU son diferentes. Acá yo manejo la de tipo R, acá manejo load store. La memoria solamente se conecta a una de las dos, entonces dentro de todo es sencillo, o dentro de lo que sería una complicación de poner dos pipelines, es un poco más simple. Y solamente voy viendo qué es lo que conecto y qué es lo que no. ¿Se entiende hasta acá el esquema de camino de datos con emisión doble? Ven que se puede emitir dos, se puede tener dos, pero no es exactamente poner dos pipelines, sino que es el mismo pipeline con algunos recursos duplicados. Y algunos recursos que siguen siendo el mismo recurso como el banco de registro, pero lo que se duplica son los puertos de lectura y los puertos de escritura. El banco sigue siendo el mismo. Bueno, si estamos entendidos, veamos o empecemos a ver un ejemplo del procesador Dual Issue. Supongamos el siguiente bloque de código en RISC-V. Y ustedes que están haciendo los ejercicios del laboratorio deberían estar aceitados con este código. Este código tiene un lazo en el cual parece que voy recorriendo un lazo, perdón, la base está en 20, o sea, el puntero, digamos, del lazo está en 20, leo un elemento, a ese elemento le sumo una constante que está en el registro 21, el resultado lo guardo acá en el 31, y ese resultado lo vuelvo a guardar en el mismo elemento del vector. O sea, estoy actualizando un valor de un vector, le estoy sumando una constante. Luego lo que hago es decremento un puntero, y si ese puntero es diferente de algo, hago el control del lazo y repito. ¿Se entiende el código? Son 5 instrucciones sencillas: load, add, store, un ADI para actualizar el puntero y un branch. No importa si es el mejor código, no viene el caso, es un ejemplo. Lo importante acá es, empecemos, es identificar las dependencias. Identificar cuáles son las dependencias de datos, cuáles son los riesgos de datos, primero. Después lo vamos a tratar de recordar que tenemos un camino para load y store, otro camino para tipo R y para branch. Vamos a reordenar las instrucciones, si se puede, y vamos a rellenar con NOPs si no nos queda alternativa. Esos son los pasos que vamos a ir haciendo. Entonces, ¿cuáles son las dependencias? Fíjense que acá escribimos un registro y la instrucción siguiente del load usa el valor escrito por el load. Eso les tiene que prender las alarmas a ustedes. Ven que hay una dependencia acá, esa dependencia es un riesgo, porque si la instrucción load está dentro del pipeline, el add también, porque son instrucciones consecutivas. Y dijimos que cuando ustedes tienen una instrucción que usa el valor que escribe el load, eso es un problema, un riesgo de datos que no se puede solucionar por adelantamiento. Entonces, acá hay una alarma. Acá el add escribe el mismo valor. Acá habría una dependencia también de tipo write after write, pero no me preocupa porque no es una dependencia verdadera. Pero sí, este registro 31 se utiliza por el store, que lo lee. Entonces acá ustedes sí tienen una dependencia, sí es un riesgo, y ese riesgo, por suerte, sí se puede solucionar por adelantamiento. Y después, finalmente, acá ustedes tienen que escribir otro registro. Este de instrucción branch lo lee. Esa es una dependencia de datos.
Sí es un riesgo, porque las dos instrucciones están en el pipeline, pero por suerte también se puede solucionar por adelantamiento. Entonces, en realidad acá tenemos 3 riesgos en este código, de los cuales 2 se solucionan por adelantamiento y uno no. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿en cuántos ciclos se ejecutaría ese código en el procesador segmentado? ¿Cuántos ciclos demoraría yo en ejecutar esas 5 instrucciones? Tres t dice Jonás. En el procesador segmentado que vimos. A ver, antes había una pregunta de Jonás del read after write. Acá, el que está azul es una read after write. El verde también es una read after write. Y el marroncito este también es una read after write. Las 3 dependencias son de tipo read after write. ¿No? Las otras, que sería acá, entre estas dos hay una write after write. Pero por suerte no las tenemos nosotros en el RISC-V porque sabemos que todas las instrucciones se escriben en el último ciclo, entonces no hay ningún problema con esto. No es realmente una dependencia verdadera. Y me encantaría saber cómo hace Jonás para ejecutar 5 instrucciones en 3 ciclos en el procesador segmentado, en el que ustedes vienen trabajando hasta ahora, no en el Dual Edition, en el segmentado común. ¿No? La idea es que cada una se ejecuta en un ciclo, o sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ciclos, pero además, como tenemos esta dependencia, y dijimos que esa no se puede solucionar, si no reordenamos, acá tenemos una burbuja. ¿Tá? Entonces, en realidad esto es un load, una burbuja y las otras 4. Y este código, así como está, se ejecutaría en 6 ciclos en el procesador segmentado. Porque hay que considerar un T por cada instrucción y la burbuja esta que está en el medio y que para solucionarla tendríamos que reordenar las instrucciones, pero no lo vamos a reordenar ahora. ¿Tá? Ese código así como está demora 6 ciclos en el procesador segmentado. ¿Entienden todos por qué 6 ciclos? Es importante entender ese número. Ya Leo y Luis dicen que sí. Bueno, asumo que si nadie dijo que no hasta acá, es porque o se durmió, o no entiende nada de la vergüenza, o porque entiende todo, que es lo que voy a suponer para seguir un poco adelante. Aguante un poquito más y hacemos el recreo. Entonces, ¿cómo hacemos para ejecutar este código en el procesador Dual Issue? El código, una vez que hacemos todas las cosas y lo ordenamos, queda de la siguiente manera. Se los muestro primero y después les explico. Y tengan en mente el código anterior. Primero primero ponemos la instrucción load, es nuestra primera instrucción, ¿vamos? Del lazo. Ahora, sabemos que entre el load y el add que lo usa, hay una burbuja. Entonces, esa burbuja sigue estando, porque no hay problema, o sea, el dato que, o sea, siempre, si ponemos una instrucción siguiente un ciclo después, sabemos que va a haber problemas. Entonces, hay que dejar pasar un ciclo. Entonces, al add que usa el dato del load, lo ponemos recién en el tercer ciclo. ¿Entiendes? O sea, hacemos explícita la burbuja y lo ponemos un ciclo después. ¿Qué hacemos después? El ADI, que estaba de actualización del puntero, lo podemos poner como este ADI, ¿qué es lo que hace? Actualiza el puntero, escribo el registro 20, acá ya lo usé al registro 20 para hacer el load, entonces el ADI tranquilamente lo puedo poner después del load y antes del add. Se lo pongo en este segundo
lugar. Y de esa manera el ADI me rellena, digamos, la burbuja que puede estar entre el load y el add, porque no hay ninguna dependencia ahí con el add. El store se mantiene un ciclo después que el add, porque yo acá estoy obteniendo el 31 y acá estoy guardando, o sea, estoy usando ese valor 31 después del add, y lo que estoy haciendo acá, esto va a haber un riesgo, pero se va a solucionar por adelantamiento. ¿No? Va a ser un ciclo después. Por eso yo no puedo poner el store al mismo tiempo que el add, porque se escribe el registro 31 y acá se lo lee. ¿Vale? Y importante, fíjense que acá el offset del store fue ajustado. ¿Por qué? Porque el ADI en la diapositiva anterior estaba después que el store. ¿Lo ven? Entonces yo acá accedía a la base que era el registro 20 con un desplazamiento de 0. Pero después yo le restaba 4 al registro 20. Entonces si yo acá hago, le resto 4 primero, para acceder al elemento 0, que es lo que yo quiero acceder, tengo que sumar 4 a este desplazamiento. ¿Se entiende? Y fíjense que lo importante acá, antes de... bueno, me falta una cosa más, es el branch, sí lo podemos ejecutar junto con el store. ¿Por qué? Porque tenemos dos caminos, un camino para las instrucciones load y store, otro camino para las instrucciones tipo R y branch, y este branch no depende, no tiene nada que ver con la instrucción store. Son totalmente independientes, entonces sí los podemos hacer en paralelo a estas dos instrucciones. Entonces, fíjense, el código me quedaría de la siguiente manera. Este es un camino, el de las load y store. Este es el otro camino, el de tipo R y tipo branch. Y las fui acomodando a las instrucciones como pude para evitar burbujas, evitar dependencias. Y cuando no pude hacer nada, puse instrucciones no. ¿Estamos? Entonces primero acomodo y después relleno con no. Esto es lo que haría un compilador para poder emitir estas instrucciones. Fíjense que el primer paquete es un load con una NOP. El segundo paquete es una NOP con un add. El tercer paquete es una NOP con otro add. Y el último paquete realmente es el único que tiene dos instrucciones útiles, que son el store y el branch. ¿Se entendió cómo se armarían esos paquetes de instrucciones para emisión estática en nuestro camino de datos? Bueno, si entendieron para la pregunta, ¿en cuántos ciclos podemos ejecutar ese código? Nacho dice en 4. Lucas también dice en 4. Ya tenemos 2 votos para el 4. Normalmente yo diría si alguien da más o menos. Y acá es fácil, porque no solamente tengo estos 4 ciclos, sino que además ya al mover y acomodar de esta manera las instrucciones, yo ya sé que no tengo dependencias. Entonces acá simplemente puedo ejecutar cada uno de estos paquetes de 2 instrucciones en un ciclo y efectivamente se ejecuta mi código en 4 ciclos. Están bien atentos Ignacio y Lucas. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuánto sería el IPC? O sea, ¿cuánto sería ahora mis instrucciones por ciclo? 2, dice Jonás. No sé, no me convence. Porque ¿cuántas instrucciones realmente están ejecutando ustedes? Las instrucciones que cuentan son load, el ADI, el add y estas dos. O sea, normalmente están haciendo 5 instrucciones. Ustedes tenían 5 instrucciones en el código, ¿no? Que después el compilador les rellenó con estas no, es porque, bueno, tiene que poner algo. Pero las instrucciones que ustedes ejecutan, las de su programa, son 5. ¿no?
O sea, están ejecutando 5 instrucciones en 4 ciclos, tienen un IPC de 1,25. ¿Entiende? ¿Y cuánto sería el IPC máximo que podría ejecutar este procesador? Ese sí es el 2 que dice Jonás, porque eventualmente yo podría poner en todos, podría poner una instrucción acá y otra instrucción acá, una instrucción acá y una instrucción acá. Y podría idealmente estar ejecutando 2 instrucciones por ciclo. Vamos, el máximo sería 2 instrucciones por ciclo. Y el real es 5 instrucciones en 4 ciclos, o sea, 1,25. ¿No? Pregunta también, ¿cuánto sería la eficiencia de este ejemplo? Y de vuelta, yo para calcular la eficiencia siempre la calculamos como el trabajo realizado sobre el máximo posible. Entonces, en 4 ciclos, ¿cuánto trabajo estoy realizando? Estoy ejecutando 5 instrucciones. ¿Cuánto sería mi máximo posible? Bueno, el máximo posible sería ejecutar 8 instrucciones. Entonces, ¿cuánto es mi eficiencia de este dual issue? 5 sobre 8, o sea, un 62%. ¿Vamos? Y lo último, ¿cuánto sería la aceleración con respecto al procesador segmentado? Y bueno, el ejemplo anterior me ejecutaba en 6 ciclos el código, ahora lo estoy ejecutando el mismo código en 4 ciclos, entonces mi aceleración es el tiempo anterior sobre el tiempo nuevo, 6 sobre 4 es 1,5, estoy mejorando un 50% la velocidad del código. ¿Vamos? Es bastante bueno entre todo. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo hasta acá? Bueno, primero hay 2 preguntas. Primero respondo a la de Martín. ¿Cómo era la aceleración? La aceleración era en el código anterior. Habíamos dicho en este código de 5 instrucciones, habíamos dicho que lo ejecutábamos en 6 ciclos. ¿Por qué en 6 ciclos? Porque teníamos cada instrucción en un ciclo, son 5 instrucciones, y sumamos 5 ciclos, y además tenemos una dependencia entre el load y el add que no se puede resolver por adelantamiento, entonces había que sumar una burbuja más entre estas 2 instrucciones. Entonces, ese código era 6 ciclos. Y después dijimos que este código era de 4 ciclos. Entonces, con las fórmulas de performance, si te acordás y la comparación, comparás el tiempo anterior con el tiempo nuevo, porque a la larga haces la inversa de los tiempos de ejecución y toda esa historia, y te queda que la aceleración es 6 sobre 4. Si querés hacer los cálculos en el recreo, y vas a ver que te da 6 sobre 4, eso te da 1,5, entonces es un 50% de aceleración. Y la pregunta o el comentario de Jonás en realidad era que igual va a depender del código. Por supuesto que va a depender del código. Esas aceleraciones con nuestro ejemplo. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Yo diría que es un buen momento para hacer un recreo. Hacemos un recreo, son las 9. Martín pregunta si esta diapositiva la agregué hoy. Sí, esta diapositiva la agregué hoy porque me di cuenta que no tenía la solución. La solución de todas las respuestas, digamos, era algo que yo normalmente escribí en el pizarrón, entonces la agregué hoy a esa diapositiva. De todas maneras está el video y queda grabado, o sea, no hay problema con eso. No sé si algunos toman apuntes o no. ¿Quieren que hagamos un recreo? Por favor, dicen los muchachos. Entonces, hacemos un recreo, tratemos de hacer un recreo medio cortito, de ser posible. Son las 9:08, tengo yo en mi computadora.
lo hacemos hasta las 9:15, 9:16, así seguimos un poco con el tema, porque no es que quiera ver muchas diapositivas hoy, sino que justo seguimos con este tema del dual issue, entonces no quiero que se me pierdan y, y, y después tengamos que volver a repasar todo. Pero bueno, hagamos un recreito, unos 5 o 6 minutitos y volver. No sé si la diapositiva, sí. Yo voy a detener un segundito la presentación. Ahora vamos a poner la presentación de nuevo. Listo. Bueno, yo ya estoy de nuevo, por las dudas, no vamos a arrancar, pero aviso que ya estoy, por si alguno quiere hacer alguna pregunta.
¿Qué opinan? ¿Estamos como para arrancar de vuelta con el cronograma, aunque sea? Martín todavía sigue dormido. Aprovecha la cafetera, Martín. Bueno, vayamos retomando, por lo menos con el cronograma, en el cual hoy, como verán, continuamos viendo el tema 9. Ya saben que a las 13 tienen un práctico con la evaluación del laboratorio. ¿Cómo les está yendo con el laboratorio? Supongo que ya a esta altura del partido están todos cocinados, todo de 10. Y durante la tarde se va a publicar el práctico 4, que incluye temas 7, 8, 9. Hay varios, parece, en el chat dice que odian a las matrices. No me digan que como tienen que hacer repasar. Eh, lo bueno es que el viernes no hay clases, o sea, el viernes por lo menos descansan de mí, no sé si de algunos otros más, no sé si descansan, pero por lo menos el viernes van a poder dormir un poquito más y descansar. No los voy a torturar a las 8 de la mañana. Y si el lunes que viene terminaríamos con el tema 9 y empezaremos con el tema 10. No se preocupen con el hecho de que el práctico que se publica hoy incluye tema 9 y no lo hemos terminado aún, porque lo que queda sin ver del tema 9, o sea, todos los temas que van en el práctico, los vamos a ver hoy sin problema. No se preocupe con que queda parte del tema. Queda parte del tema, pero no son conceptos así graves que vayan en el práctico. Son ejemplos y demás. Preguntas con respecto al cronograma. Yo tengo una pregunta que me comentaron Erika, no me acuerdo si Esteban también, que hubo varios que estuvieron preguntando si la evaluación del práctico el miércoles o era el viernes. Y en general siempre las evaluaciones son los miércoles. O sea, no sé por qué la confusión de si se tomaba el viernes. Además el viernes era feriado, era muy rara la pregunta. Me pregunta Rodrigo en el chat una muy buena pregunta si el tema 10 no va al parcial. El tema 10 sí va al parcial, pero no se incluye en los prácticos. O sea, no van a tener ejercitación práctica del tema 10, pero sí puede ir en el parcial alguna pregunta teórica relativa al tema 10. ¿No? O sea, el tema 10, si va algo en el parcial, son una o dos preguntitas conceptuales. No va ejercicio práctico. En realidad eso es una ventaja, pero bueno. Ver, Martín se asusta. Martín se asusta por todo últimamente. Bueno, ya estamos. Ahora sí. Entonces, sigamos con lo que era nuestro ejemplo de dual issue. Y el ejemplo anterior nos muestra varios problemas del dual issue estático en realidad. Primero, que ya lo habían visto, creo que era Jonás, ha dicho que el IPC real está lejos del máximo teórico. O sea, yo podría ejecutar hasta 2 instrucciones por ciclo, pero estoy ejecutando apenas 1,25. O sea, es una eficiencia del 62%. Tiene muchos knobs. Y lo que dijo Jonás, dijo, bueno, pero eso depende del código. Y es verdad, depende del código. Y lo que pasa es que en general, fíjense que el código que yo les mostré, o vayan ustedes, piensen los códigos que hicieron en el laboratorio ahora, si es que han hecho los prácticos del laboratorio, y van a ver que en realidad todos los códigos que ustedes escriben son muy dependientes entre sí. Y es bastante natural eso. Entonces, todo este procesamiento estático está limitado muy fuertemente por las dependencias. Entonces, es muy difícil
armar esos paquetes de las instrucciones de manera tal de que en todos los ciclos yo siempre pueda emitir n instrucciones, o sea, 2 instrucciones o más instrucciones en paralelo, independientes que puedan ejecutarse al mismo tiempo. Entonces, esto es uno de los principales motivos por los cuales realmente no se usa mucho la emisión estática de instrucciones. Tengan en cuenta además que el adelantamiento es mucho más complejo. O sea, el adelantamiento que nosotros habíamos hecho para el segmentado ya era medio difícil. Ya teníamos que considerar varias cosas de varios lugares. Ahora fíjense que tienen que evaluar, en vez de 2 registros que se leen, tienen que evaluar 4 registros que se leen. En vez de 2 lugares que se tienen que adelantar, son los mismos lugares por 2. Y además de ver dependencias del mismo pipe, tienen que ver dependencias cruzadas también. O sea que no es que duplican, sino que hacen muchas más dependencias. ¿Vale? Entonces realmente es todo un tema el adelantamiento. Fíjense además este otro tema. El riesgo de datos del load sigue estando. ¿Vale? Entonces ustedes tienen que dejar un ciclo por una burbuja. Pero lo que antes era una burbuja, que ustedes perdían una instrucción, ahora es una burbuja en la cual desaprovechan 2 instrucciones. ¿Se entiende? O sea, antes era un hueco, ahora sigue siendo un hueco, pero ese hueco es doble. Entonces es como que el impacto de la burbuja es más grande. ¿Se entiende? Es la misma cantidad de huecos, pero el hueco es más grande. Entonces, todo es un problema con hacerlo así. Y la ganancia no es tanta. O sea, no, hasta ahora no parece que no tiene mucha ganancia. Claro, dice Pablo, con la cantidad de hardware que estoy gastando para las dependencias que tengo no justifica. Exactamente. Sin embargo, hay una pequeña alternativa. Piensen además, en realidad, antes de la alternativa es una cosa. Si en realidad en vez de 2 instrucciones, serían 4 instrucciones las que se van a emitir, todos los problemas son más graves. Pero como les decía, sin embargo, hay una ayuda. Que es el compilador nuevamente puede saltar en auxilio de los programadores y puede ayudar. Antes de ver la ayuda del compilador, Pablo pregunta en el chat, ¿no me conviene hacer otra cosa? Sí, conviene hacer otra cosa, que es la emisión dinámica de instrucciones, que es la que vamos a ver en minutitos nomás. Recordemos que todo lo que estamos haciendo ahora es emisión estática. Pero antes de ver la emisión dinámica, quiero ver una ayudín más que le puede dar el compilador. Y eso se llama desenrollado de lazos. ¿Qué es desenrollado de lazos? El compilador automáticamente puede, una vez que detecta el lazo de ustedes y que sabe que abajo tiene un procesador de emisión estática de instrucciones dual issue, lo que puede hacer es repetir varias veces, o sea, duplicar el cuerpo del lazo para exponer un mayor paralelismo. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, la idea de esto, de repetir el cuerpo del lazo, hace que me reduce el overhead por el control del lazo y me genera más instrucciones para poder aprovechar el paralelismo. Viene lo que es el ejemplo de desarrollo de lazos. La idea es que ahora voy a desarrollar un lazo, el mismo lazo anterior, lo voy a desarrollar 3 veces, para que en realidad ahora en cada nueva iteración pueda hacer como lo que eran 4 iteraciones viejas. Y voy a reordenar también el código para que quede más bonito. Menos mal que tengo colores acá, y fíjense cómo quedaría el código. O sea, antes teníamos una instrucción load, una instrucción add. ¿Se acuerdan que sumaba un valor al registro leído? Después guardábamos ese valor del elemento del vector incrementado y después actualizábamos el puntero y saltábamos. La idea es que ahora, al desenrollar el lazo, en vez de traer una instrucción load, traigo, en este caso, como dice ahí, 4. Entonces traigo un elemento, el segundo elemento, el tercer elemento y el cuarto elemento del vector.
le sumo la misma constante, en este caso, al primer elemento que traje, al segundo elemento que traje, al tercer elemento que traje, al cuarto elemento que traje. Guardo el primero, guardo el segundo, guardo el tercero, guardo el cuarto, y después actualizo, y en vez de decrementar en 4, decremento en 20. En 16, perdón, ¿no? Que es 4 por 4. Entonces, de esa manera, esto es lo que es un desenrollado de lazos y reordenando las instrucciones. Fíjense que ahora ya acá no tengo dependencia, porque este registro que lo escribo acá se lo lee. O sea, si está la dependencia, pues la dependencia ya no es un riesgo, porque está lejos en el pipeline, ¿no? Lo mismo con este 28 acá, con este 28 acá. Y aun si fueran riesgos, estos riesgos ya se pueden solucionar por adelantamiento. O sea que este código que está desenrollado y reordenado es un código que no tiene dependencias. La idea es que esto lo haría automáticamente el compilador. ¿Se entiende el código? ¿Se entiende cómo se hizo el desenrollado y cómo hice el reordenamiento de las instrucciones? Nótese que todavía estoy hablando del código original. No lo estoy poniendo en el procesador dual issue. Todavía no. Estoy simplemente desenrollando el código original. Importancia de lo que es lo que vimos recién. Necesito más registros. Fíjense que antes ustedes tenían un registro nomás, donde obtuvieron el valor, le sumaban la constante y después lo guardaban. Ahora estoy teniendo por lo menos 4. O sea, significa que tengo que tener más registros disponibles en el banco. La idea es que cada iteración sea independiente de la anterior. Por eso yo puedo buscar varios elementos y de esa manera y después hacer la misma operación sobre los distintos elementos. Y también se evitan, por supuesto, dependencias de nombre con el mismo registro. Conclusión es que es bueno contar con muchos registros, pero habíamos dicho que tampoco convenía tener un banco de registros más grande, porque un banco de registros más grande hacía que el procesador pueda ser más lento. Otra observación del desarrollo de lazos es que el código ocupa más memoria. Fíjense, antes ustedes teníamos 5 instrucciones, ahora ¿cuántas instrucciones son? Son 4, más 4, 8, más 4, 12, más 2, 14. O sea, el código se triplicó el tamaño casi. Pasó de 5 instrucciones a 14 instrucciones. Eso ocupa más memoria. Porque a la larga, por más que no lo escriben ustedes, el compilador sí lo hace y lo guarda en memoria. Y la última observación es que obviamente la cantidad de veces que uno va a desenrollar depende de la cantidad de iteraciones del lazo. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes tienen un lazo que, por ejemplo, se ejecuta 100 veces, no lo van a desarrollar en 3 veces, o sea, no lo van a desarrollar de manera de hacer 3 iteraciones viejas en una iteración nueva. ¿Por qué? Porque van a tener problemas con la última iteración, que no van a tener 3 elementos del vector para poder utilizar. Entonces siempre la cantidad de veces a desarrollar tiene que ser de algún modo un divisor de la cantidad de iteraciones que se haga el lazo. Entonces ustedes van a hacer 100 veces, lo pueden desarrollar en 2, en 4, en 10, pero no en 3. ¿Se entiende el concepto del desarrollo de lazos? Gracias, Leo, por lo menos por demostrar que está ahí para responder. Ahora, si vieron más o menos cómo quedaba el desarrollado, la idea es cómo hacemos ahora ese código que el compilador me desenrolló, cómo se ejecutaría en el dual issue. ¿En cuántos ciclos podemos ejecutar el código?
Y la idea es, siguiendo más o menos las mismas pautas que hicimos el ejemplo anterior, de tener dos columnas para lo que son las instrucciones load store, una columna y la otra columna para las instrucciones tipo array y branch, y reordenando siempre que se puede quedar una cosa así. Fíjense que queda más lindo, con menos knobs, que en realidad faltaría ponerlos acá, pero son dos knobs menos. Y la idea es que hacemos un load, ese load sabemos que tiene su dependencia, entonces no lo puedo poner al lado en la instrucción siguiente, tengo que dejar un T, bueno, lo pongo acá, pero ahora sí tengo otro load para poner aquí. Y de esa manera también puedo poner otro load aquí, otro load aquí. Y el valor que yo leo acá se suma acá, el que yo leo acá se suma acá, el que leo acá se suma acá, el que leo acá se suma acá. Y este valor que sumé acá lo escribo en un store aquí. ¿Ven? Entonces el X28 se escribe acá desde el load, se suma acá dos ciclos después y se hace el store dos ciclos después. Fíjense acá que este camino de datos que era solamente para instrucciones load store tiene efectivamente los 4 load y los 4 store. Y en el otro lado, que son instrucciones branch, tipo R y branch, tiene todas las tipo R y el branch. Observaciones de vuelta, el ADI, acá lo puse en paralelo con un store, y como acá moví el puntero, y acá sí tengo una instrucción store después, tengo que ajustar el offset. ¿Estamos? Este coso tendría que ser 12, y en realidad es menos 4. Estamos, hay que ajustar. ¿No? ¿Qué es lo importante de esto? ¿En cuántos ciclos puede ejecutar el código ahora? Este lo puede ejecutar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ciclos. Entonces, ¿cuánto sería el IPC ahora? Ustedes están ejecutando, si hacen la cuenta, le hicimos la cuenta recién, eran 14 instrucciones, están ejecutando 14 instrucciones en 8 ciclos, ustedes están teniendo un IPC de 14 sobre 8, o sea de 1,75, lo cual ya es bastante más parecido a 2, que es el máximo posible, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes ven que solamente me quedaron dos huecos aquí, lo cual está dentro de todo bastante bien. ¿Cuánto sería la eficiencia? Y bueno, de vuelta, en estos 8 ciclos yo podría ejecutar 16 instrucciones como máximo y estoy ejecutando 14. Entonces mi eficiencia es 14 sobre 16, el trabajo realizado sobre el máximo posible. Y eso, si no me equivoco, da más o menos un 88%, 87%. Entonces ya, bueno, ya tiene una eficiencia bastante buena, ¿no? ¿Cuánto sería la aceleración, por ejemplo, con respecto al procesador segmentado? El procesador segmentado para una iteración, recordemos, lo hacía en 6 ciclos. Cuando hicimos el dual issue original, lo hacía a una iteración en 4 ciclos. ¿Se acuerdan? Este me está haciendo 4 iteraciones de las viejas en 8 ciclos. O sea que es como si estuviera haciendo una iteración en 2 ciclos. Me lleva una aceleración igual a 3 con respecto al segmentado, y una aceleración igual a 2 con respecto al mismo procesador dual issue, pero sin desenrollado de lazos. ¿Entendieron todos? O sea, acá tengo el mismo hardware que antes lo ejecutaba a cada iteración en 4 ciclos, ahora me ejecuta 4 iteraciones en 8 ciclos. Entonces estoy obteniendo una aceleración de 2. ¿No? Entonces ahora sí dicen, vale la pena la emisión estática. Está buena. ¿No? Aumentamos el IPC, aumentamos la eficiencia. No llegamos al máximo igual, pero aumentamos. ¿Se entiende?
¿Alguna duda? Entonces, dice Jonás. O esa era la pregunta. ¿Está tepeando? Claro, el dual issue se aprovecha mejor, la emisión estática se aprovecha mejor si el compilador además nos ayuda con los lazos, por ejemplo, desenrollando. ¿Por qué? Porque el desenrollar de lazos, ¿qué es lo que me genera? Que tenga más instrucciones que yo pueda poner en paralelo, ¿no? Me genera más instrucciones ficticias, digamos, para hacer, ahora las iteraciones se hacen menos veces, pero tengo más instrucciones disponibles y de esa manera puedo armar mejor los paquetes de instrucciones en paralelo. Exactamente, eso lo hace el compilador. Jonás pregunta en el chat, dijimos que esto lo hacía el compilador. Sí, esta la idea es que el desarrollador de lazos lo haga el compilador, no lo hagan ustedes, por supuesto. Ahora, ¿cuál es lo que tiene de conclusión de esto? Se necesita un supercompilador, ¿no? Repasemos, el compilador tiene que armar los paquetes. Para eso tiene que detectar los riesgos, reordenar las instrucciones, desenrollar los lazos. O sea, está todo bien con el compilador, pero recordemos que el compilador es un programa que alguien lo escribe. O sea, alguien tiene que hacer el compilador. Entonces, resulta que se vuelve tan difícil, tan complicado hacer compiladores muy eficientes para procesadores de emisión múltiple de instrucciones estática, que realmente los escritores de compiladores dicen, no, muchachos, o sea, nadie lo va a hacer. Vamos a, está todo bien con la emisión estática múltiple, pero se complica tanto que no funciona. O sea, no vale la pena invertir tiempo de programación para hacer un compilador tan difícil y tan complejo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Que es lo que planteaba hace un rato, creo que era Pablo. A ver si en el chat me voy un poquito para atrás. No me acuerdo. Pero bueno, no encuentro. ¿Cuál era la alternativa? La alternativa y la solución para los problemas de emisión estática de múltiples instrucciones es la emisión dinámica de múltiples instrucciones. ¿Qué es la emisión dinámica de múltiples instrucciones? La idea es que sea el mismo procesador el que analiza la secuencia de instrucciones y va a decidir cuáles instrucciones emitir en cada ciclo. O sea, que no se haga por software, que lo haga el compilador, sino que lo haga por hardware directamente. Y esto es un hardware que se basa en el diagrama de precedencias. ¿Se acuerdan el diagrama de precedencias que vimos en el tema 2? Bueno, esa es la idea de la emisión dinámica de múltiples instrucciones. Y la idea es que el procesador va viendo, digamos, si en cada ciclo puede emitir una instrucción, dos instrucciones, n instrucciones, ninguna, según cómo sea sus posibilidades. Y eso se va haciendo de manera automática por el procesador. La idea es que un procesador de acá que puede emitir hasta n instrucciones por ciclo, se denomina un procesador superescalar NY. O sea, en vez del dual issue, acá es si tiene dos, es un 2 wide, digamos, o sea, tiene un ancho 2, significa que es un procesador superescalar de emisión dinámica de instrucciones que puede emitir como máximo 2 instrucciones por ciclo. Entonces, acá es el mismo procesador, es el que se encarga de detectar y resolver los riesgos en tiempo de ejecución. Y acá se evita la necesidad del supercompilador. Y me pregunta Lucas en el chat, o sea que ahora necesitamos una parte de hardware que analice la precedencia. Exactamente. La idea es poner bloques de hardware. Se evita el desarrollo de software, pero necesitas hardware. Exactamente. Esa es la conclusión. ¿Y se acuerdan o saben por qué?
se prefirió hacer eso? A ver si algunos se acuerdan. Por la ley de Moore, exactamente. Está un poquito después, digamos. La idea es que evitamos la necesidad de un supercompilador, aunque el compilador siempre puede ayudar un poquito ordenando las instrucciones. Y la idea es agregar más hardware para independizarse del software, ¿no? O sea, la idea es, en vez de solucionar por software los problemas estos y mejorarlo por software, lo mejoramos por hardware. Pero es más difícil, sí, pero a la larga es una cuestión de que podemos. O sea, todo impulsado por la ley de Moore, de vuelta. Se pueden poner más transistores, tenemos más transistores disponibles, hagamos algo con los transistores. En cambio, programadores y compiladores no son difíciles de conseguir, son jodidos, las personas son complicadas. Los transistores sabemos que funcionan bien. Entonces, la idea es agreguemos más hardware, porque podemos, y lo hagamos más difícil el hardware, pero más simple el software. Y eso fue una decisión tomada hace muchísimos años y se mantiene hasta el día de hoy. Todos los procesadores de alta performance que ustedes conocen son procesadores superescalares con emisión dinámica de múltiples instrucciones. Plantea Lucas, claro, llevan la dificultad a la capa de hardware, exactamente. Van viendo dónde, eso es parte de lo que vemos al principio de la arquitectura de computadora. ¿A dónde conviene? Bueno, la primera opción fue lo hagan de software. Después lo de software se cansaron y dijeron, no muchachos, lo hagan de hardware. Y lo de hardware dijeron, sí, podemos, porque Moore nos ayuda, entonces lo hagamos. Ahora, ¿cómo se hace y cómo funciona esta emisión dinámica de múltiples instrucciones? Se basa en un concepto de lo que hemos visto al principio, que dije que era importante, que es la ejecución fuera de orden. En inglés es OOO, que es Out of Order Execution. La OOO es el Out of Order. Y la idea es que la manera de evitar las paradas del pipeline en la ejecución dinámica, o sea, para analizar los riesgos y de evitar las paradas, es permitir que las instrucciones se ejecuten en un orden distinto del que está en el código. Y acá les rompe un poco los esquemas a ustedes y a todo el mundo en realidad, porque ustedes están acostumbrados a una programación secuencial. Y la idea acá de la ejecución fuera de orden es que las instrucciones se ejecutan en un orden diferente. ¿Se ejecuta primero cuál? ¿La que está antes? No, la que pueda ejecutarse. Y para que pueda ejecutarse implica que no tenga dependencias, que sus operandos estén disponibles. Si esa instrucción se puede ejecutar, se ejecuta. Ah, pero tengo otras antes, no me importa. ¿Vos estás lista? Pasa nada más. ¿No? Esa es la idea de la ejecución fuera de orden. Pero lo importante es que se siguen terminando las instrucciones en orden. ¿Para qué? Para mantener el sentido del código. O sea, el código tiene o sea, uno lo escribe en cierto orden porque tiene un cierto sentido. Entonces, al final de cuentas, cuando se terminan las instrucciones, se terminan en orden. Entonces se hacen 3 pasos. Se hace una emisión primero, que es en orden, todo lo que es el fetch y el decode, la ejecución, que es fuera de orden, y después tienen una terminación en orden. Nótese que estos 3 pasos que están acá pueden implicar cada uno varias etapas del pipeline. ¿Estamos? No es que ahora es un pipeline de 3 etapas. Acá para la emisión puede haber unas cuantas etapas, para la ejecución puede haber otras tantas etapas, y la terminación será 1, 2, 3 otras etapas. Siempre el pipeline se mantiene, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para separar el pipeline en estas 3 partes? La idea es que hacen falta buffers antes de la ejecución fuera de orden y después de la ejecución fuera de orden, para ir acomodando toda esta manera de lo que es la ejecución fuera de orden. Todos los pipelines que veníamos nosotros viendo ejecutaban, era un pipeline, una secuencia de instrucciones lineal.
o sea, la secuencia de etapas lineal. Acá la idea es que se empieza lineal, se termina lineal y en el medio es cualquier cosa. ¿Vamos? Entonces, el esquema de un procesador fuera de orden es una cosa así. ¿No? Ahora, estas serían las etapas del Python puestas de manera vertical. ¿No? Primero viene lo que es el fetch, todo lo que es la decodificación, todas esas etapas vienen al principio, que es la etapa de en orden. Después está toda la etapa de ejecución, que es la que está acá en el medio, donde tengo, por ejemplo, acá hemos visto un pipe para enteros, otro pipe para enteros, un pipe para puntos flotantes, otro pipe para instrucciones load store, y acá puedo poner todas las que yo quiera, que son el ancho que yo he dicho, del NY. Si nosotros, en el ejemplo que venimos viendo de Dual Issue, teníamos una para enteros y una para load store. Pero eventualmente puedo tener dos, puedo tener tres, puedo tener todas las que quiera. La diferencia está en que ahora yo tengo un montón de buffers acá, antes, que son estaciones de reserva. ¿Cómo funcionan esas estaciones de reserva? Ya lo vamos a ver un poquito después. La idea es que cuando se decodifica la instrucción, se dice, ¿qué instrucción es? ¿Es de tipo entero? Bueno, listo, va para acá. ¿Es una instrucción del load store? Listo, va para acá. Y acá hay alguien que va despachando las instrucciones para cada uno de estos buffers según el tipo. Estamos según a cuál de los unidades funcionales corresponde. Y acá se van acumulando, se van guardando, se van apilando en una cola hasta que están listas para ejecutarse. Cuando están listas para ejecutarse, se ejecutan. ¿Vale? Y una vez que se ejecutan, se van guardando acá en otro buffer grande todas las instrucciones que están, digamos, ya ejecutadas, pero no terminadas. Porque la idea es que acá se vuelven a acomodar, por eso se hacen orden, se reordenan y se van terminando según el orden que corresponde. ¿Estamos? Entonces, acá hay una cuestión en orden, todo este medio que es en cualquier orden, el orden está disponible, y después acá un buffer grande que es para volver a reordenar las instrucciones. ¿Se entiende el esquema? Más o menos, dicen los muchachos. O sea, ni siquiera ponen sí, ponen una sola letra. Ahora, lo importante es que como la emisión es en orden, se preservan las dependencias. ¿No? Porque preservar el flujo de datos es una de las dos propiedades esenciales para asegurar la exactitud de un programa. ¿No? O sea, sabemos que el programa se escribe en cierto orden, los programadores escriben un programa en cierto orden porque ese orden tiene una razón de ser. Eso debe preservarse. ¿No? Entonces, por eso la emisión y la finalización es siempre en orden. Las estaciones de reserva, las que están antes de las unidades funcionales, mantienen las instrucciones en espera, en una cola de espera, hasta que puedan ser ejecutadas. ¿Cómo se sabe cuándo pueden ser ejecutadas? Bueno, cuando todos sus operandos están disponibles. Si resulta que es inmediatamente, listo, no se espera nada en la cola y se ejecuta inmediatamente. Pero si hay algún operando que depende de alguna otra instrucción, entonces se espera que esa instrucción termine y esa instrucción se pone en la cola. Y lo que se hace es buscar si hay alguna otra que esté lista para ser ejecutada. ¿Estamos? Lo importante es que hay múltiples unidades funcionales diferentes en paralelo en la etapa de ejecución. Y al final, la unidad de terminación se encarga de reordenar las instrucciones para asegurar que los registros se escriban en el orden deseado. Y para eso, el buffer ese el que yo he puesto al final como que decía unidad de terminación, de commit, se conoce popularmente como un buffer de reordenamiento. En inglés es el Reorder Buffer, que es el ROB. Y es un buffer que es popular, conocido, y sí es una métrica que manejan digamos, los que hacen procesadores para decir más o menos cuán grande y cuán potente es
su procesador superescalar. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea el buffer de reordenamiento, significa que más instrucciones pueden ser mantenidas en ejecución al mismo tiempo. ¿Estamos? O sea, si ustedes tienen un buffer de reordenamiento de 5 instrucciones, por ejemplo, significa que ustedes pueden tener 5 instrucciones esperando, ¿estamos? Porque hay otras instrucciones ejecutándose. ¿Se entiende? Dicho de otra manera, implica también es cuántas instrucciones adelante de las que ustedes están ejecutando pueden ir a buscar instrucciones independientes para ejecutar. ¿Se entiende? O sea, ustedes tienen su código que es secuencial, pero ustedes cuando hacen el fetch, en realidad van haciendo muchos fetch, ¿no? Y el fetch va mucho más rápido. Entonces buscan una instrucción, después buscan otra, después buscan otra. No buscan una instrucción por ciclo. O sea, buscan una, pero los ciclos esos son rápidos. Bien, y van poniendo instrucciones en las estaciones de reserva, las van despachando a donde correspondan y las van apilando. Pero la idea es cuántas instrucciones van buscando y emitiendo y guardando en todo el conjunto de unidades funcionales que pueden estar en espera. A la larga van a estar dependiendo del tamaño del ROP, del buffer del ordenamiento. Entonces, siempre se busca, los diseñadores buscan tratar de tener cada vez más grande ese buffer de ordenamiento, porque significa que pueden tener muchas más instrucciones ejecutándose al mismo tiempo, en espera, por decirlo así. Y fíjense, acá tiene un gráfico de cómo han ido cambiando el tamaño del buffer de ordenamiento en los últimos 20 años, más o menos, desde el 99 hasta el año pasado. Y fíjense que tenemos para 3 fabricantes, Intel, ARM y AMD. No son muchos procesadores, pero la idea se entiende. Desde que empezaron más o menos con este buffer de reordenamiento, empezaron con 40 y pico de almacenado 40 lugares, y ahora el último procesador Intel almacena 350. ¿no? Y lo importante es que ustedes ven que en general esto es para todos los fabricantes, es una recta creciente, una recta que va en aumento. Y la tendencia implica que esto va a seguir así. No hay ningún motivo por el cual esto, esto cambie. Digamos. Los más curiosos, si quieren, les dejo un tip. Hay una página, un repositorio en GitHub, que tiene un programita, ustedes lo clonan y pueden evaluar cuál es el tamaño del buffer de ordenamiento de la máquina que ustedes tienen en su PC. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué tamaños? Tiene una pregunta, me hace Lucas. ¿Qué tamaños de unidades funcionales tienen por lo general? Ya vamos a ver ejemplos, los vamos a ver la clase que viene, ya no tenemos tiempo. En general, hay procesadores que de NVIDIA emiten más o menos entre 4 y 6 instrucciones, pero en la parte de ejecución de unidades funcionales tienen más, tienen como 10 o 12 unidades funcionales en paralelo. La clase que viene tengo preparados varios ejemplos para que analicemos eso. ¿no? Pero son entre 4 y 6 instrucciones las que se decodifican por ciclo y se van guardando en las estaciones de reserva. Y después hay como, te digo, entre 8 y 12 unidades funcionales en paralelo que van tomando las instrucciones que estén disponibles. ¿no? Bueno, yo mencionaré el renombramiento del registro, pero creo que ustedes ya están un poco saturados, así que cortemos acá. No nos vamos a morir una diapositiva más, una diapositiva menos. Pero ya tienen bastante para pensar, bastante para analizar. Vimos lo que es emisión estática, con Very Long Instruction Word, vimos desenrollado de lazos, y empezamos a ver lo que es el concepto de una máquina con ejecución fuera de orden, y lo que es buffer de reordenamiento, y otras cosas que vamos a ver, vamos a terminar de ver la clase que viene. Entonces,
Habíamos dicho que el paralelismo a nivel de instrucción necesitaba tres conceptos fundamentales. Emisión dinámica de múltiples instrucciones, lo estamos viendo. Ejecución fuera de orden, lo estamos viendo. Y nos falta ejecución especulativa. Eso lo vamos a terminar de ver, digamos, estos conceptos la clase que viene. Les recuerdo que la clase que viene es el lunes, ya que el viernes no tenemos clases, entonces nos volvemos a encontrar ya en mayo, a las 8 de la mañana, vamos a terminar el tema 9 y vamos a empezar el tema 10, si todo marcha sobre ruedas. Lucas dice, después puedes resubir estas diapositivas que editó con los ejemplos. Bueno, ya las subo en un ratito y aviso. Me queda decirles que espero que les vaya muy bien en el laboratorio de hoy, en la evaluación del laboratorio de hoy. Me dijo Erika que está re difícil, así que espero que les vaya bien y que tengan un buen fin de semana. Como siempre, quédense en sus casas, pero traten de pasarla bien igual. Y conmigo nos volvemos a encontrar a las 8 de la mañana en el mismo canal el lunes que viene. ¿No hay alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos chicos. Hasta luego.